Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí andamos viendo Bueno, qué pasa con la deuda. bueno, permitime que antes haga una reflexión sobre otro tema que está vinculado, que después lo vamos a relacionar con la deuda, y que es la preocupación sobre si se reabren las actividades, si digamos, el derrumbe de la economía ha podido ser morigerado por las medidas de gobierno, en fin. Todos los días conocemos una medida nueva y a veces perdemos la referencia de qué es lo que en definitiva cuáles son las decisiones que en definitiva se han ido adoptando. Yo le voy a pedir al director que ponga una placa en la cual están algunas de esas medidas de emergencia. Ujú. Esas medidas de emergencia, podemos decir, en primer lugar está que tomó la decisión de proteger el ingreso de la familia del gobierno con ese programa que se llama Ingreso Familiar de Emergencia. Por otro lado, y mirando más para el lado de la oferta, están los programas de apoyo a las empresas, a los monotributistas y a los autónomos. AFIP además ha adoptado un conjunto de medidas tributarias con la pretensión de disminuir el agobio que tienen las empresas que no pueden producir, y a su vez se han dictado una serie de normas que han acercado bonos extraordinarios, digamos, para jubilados, para los perceptores de la asignación universal por hijos, para el personal de salud, de seguridad, etc. A su vez, se dispuso el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos. Se dispuso también la suspensión del corte de servicios, de algunos servicios públicos, y se tomaron medidas monetarias y bancarias que van desde bajar comisiones a suspender el cierre de cuentas, a dar más plazo para depositar los cheques, y además se extendió el programa de Ahora 12. Todas estas medidas, cuando uno las ve todas juntas, dice, bueno, ¿qué tanto efecto tuvieron? ¿Qué tanto impacto tuvieron para resolver el problema? Está claro, y en la próxima imagen vamos a ver por qué, las razones obviamente por las cuales estas medidas no fueron suficientes. Yo diría que uno las puede dividir en tres grupos. Uno son los problemas de eficiencia en instrumental las medidas. Tenemos presente los problemas del Banco Central, a veces la lentitud del central, las dificultades para que lleguen finalmente los beneficios a quienes son sus destinatarios. O sea, hay un problema de eficiencia en la aplicación. Pero además, más allá de que esto es digno de ser criticado, por supuesto, al gobierno y a la estructura del Estado, en realidad lo que sucede es que el problema es de una profundidad inusitada. Esta va a ser probablemente la crisis más grande que tenga el capitalismo después de la Segunda Guerra, y entonces no hay medidas que alcancen. A eso tenemos que sumarle las restricciones de la economía argentina. Restricciones que teníamos una situación fiscal que ya era débil y estas medidas implican aumento del déficit, teníamos inflación alta, teníamos la economía en recesión, de hecho hacía varios años que la economía argentina no generaba empleo privado, y teníamos la situación del sector externo, la deuda, esto que mencionabas vos, que obviamente no alcanzó el gobierno a reestructurar esa deuda cuando tuvimos encima el problema de la pandemia. La pregunta que entonces, bueno, el gobierno, ya lo hemos dicho otra vez, el gobierno hizo una propuesta y dijo, esta es mi última palabra. Nosotros dijimos, en realidad el gobierno lo va a prorrogar. Y ahí hay un párrafo que en la pantalla del fragmento del primer comunicado en el cual el gobierno dice que ha resuelto extender el plazo hasta el 22 de mayo para que los bonistas le contesten a aquella propuesta que había hecho de cambiar los bonos que están emitidos bajo legislación extranjera por otros bonos en los cuales le hacía una pequeña quita de capital, durante 3 años no pagaba nada y a su vez ponía una tasa de interés que en promedio iba a ser algo más del 2%. Si uno mira ese párrafo que está en pantalla, que es solo un párrafo en el cual lo que está justificándose allí es por qué se prorrogaba, pero si uno mira con algún cuidado vas a ver que al final de ese párrafo dice salvo que el plazo se extienda nuevamente o se cancele en forma anticipada. Esto, en realidad,
ratifica algo que dijimos el primer día. El día que conocimos la oferta, nosotros dijimos, este no va a ser el último capítulo de esta serie. No es cierto, por más que el gobierno diga que no va a hacer otra propuesta, no es cierto que se vaya a poner en una posición que lo lleve irremediablemente al default. ¿Y por qué lo iba a llevar irremediablemente al default? Bueno, básicamente porque la propuesta decía, yo no le voy a pagar nada durante 3 años, el que le va a pagar al final va a ser otro gobierno, tenemos antecedentes bastante negativos en materia de cumplimiento y de la deuda, y a su vez el bonista no tenía un incentivo, digamos, para entrar. Entonces, Alfredo, hay un dato importante que creo que lo tratamos en el programa cuando todo era normal, no había pandemia. Es decir, esos tres años sin pagar, para los bonistas, es decir, van a estar 3 años sin pagar, me van a laburar mi plata y después con mi plata me van a pagar. No, muchachos, seamos un poco más compensatorios. Sí, además, sin tener la seguridad de que me vayan a pagar. Claro. Sin la seguridad. Eso generaba una confianza. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Aunque el gobierno dice que va a negociar desde una posición firme, aunque ha habido muchos economistas muy prestigiosos internacionalmente, entre los cuales está Stiglitz, Piketty y otros economistas muy importantes, y economistas argentinos también, como puede ser Daniel Heyman, Machiné, en fin, que dicen que instan a que se llegue a un acuerdo de buena fe y que los bonistas sean sensibles a este problema. Al margen de todo eso, aunque el gobierno dice, yo no voy a hacer otra propuesta, hay otro comunicado que a mí me gustaría poner en pantalla, un párrafo que es muy significativo. En ese párrafo el gobierno dice, seguimos abiertos a que nos hagan una contraoferta, digamos, ¿no? Para lograr los objetivos. Y dice, entre esos objetivos está, al mismo tiempo, dice, mejorar en realidad la situación de los acreedores, ¿no es cierto? La recuperación del dinero que pusieron los acreedores en los bonos. Es decir, agregado al objetivo de la sustentabilidad y de la posibilidad de pagar, agregado mejorar esto. Y luego lo que plantea, dice, bueno, vamos a aceptar cualquier propuesta que cumpla con la idea esta tan mencionada de la sostenibilidad. Finalmente menciona que puede haber combinaciones de tasa de interés, de reducción de capital, de periodo de gracia, de extensión de vencimiento, diferentes a lo que le hemos propuesto. Es decir, que lo que ha dicho el gobierno, bueno, sentémonos de nuevo a ver qué les parece que sería algo que esté más cercano a que ustedes lo aprueben. Entonces acá viene un punto central. Y digo, mi opinión sigue siendo, como aquel primer día, que el gobierno va a tener algún gesto hacia los bonistas, aceptando una contrapropuesta o negociando y sacando de común acuerdo una propuesta o haciendo el mismo gobierno una modificación. ¿En qué es lo que debería hacer el gobierno? Y vuelvo a repetir aquello que el gobierno, para que los bonistas se interesen, tendría que hay como la necesidad de que le dé algún estímulo, un edulcorante, podríamos decir. Y fíjate en esta última placa que quiero presentar. Hay 4 puntos en los cuales se va a estar discutiendo. Uno es capitalizar los intereses, es decir, los intereses y sumarlo al capital, con lo cual lo que va a ocurrir es que va a aumentar el bono. Va a estar más interesados porque no van a tener tanta quita del principal, tanta quita del capital. O van a modificar un poquito la tasa, o van a estar dispuestos a reducir un poquito el periodo de gracia. Intereses, capital, periodo de gracia, son las 3 variables que, como dice el comunicado del gobierno, van a combinar para llegar a un acuerdo. Ahora, esa combinación va a ser distinta, obviamente, de la que propuso el gobierno. Porque la que propuso el gobierno era esperable, yo supongo que el gobierno lo esperaba, que no iba a ser aceptada. Y aunque el gobierno no hizo un comunicado sobre el nivel de aceptación, lo que sí está claro, y hay muchos comentarios sobre el tema, es que fue una minoría muy pequeña la que aceptó que le canjearan los bonos. Es decir, dicen que fue cercana al 20%. En realidad no importa si fue el 10 o el 20, es una minoría muy pequeña. Y para llegar al nivel en que
en que la aceptación se vuelva obligatoria para todos, falta sobre ese 20% sumar 40 puntos para que entonces funcionen las cláusulas de acción colectiva. Hasta que eso no ocurra, tenemos hasta el 22. El 22, si está acordado, el 25 el gobierno lo va a comunicar y el 27 va a comenzar el canje de los bonos. Si no ha llegado, todavía le va a quedar una posibilidad al gobierno, que es tratar de estirarlo más, ¿no es cierto?, y pagar o tratar de negociar un diferimiento sobre ese vencimiento del 22. No es mucho tiempo más que va a conseguir, porque en junio, creo que se lo comentan, va a haber otro vencimiento, que es el vencimiento de bono discount. Sintetizando, todas esas medidas que se adoptan para tratar de morigerar el impacto no son suficientes, pero además, si no se resuelve más o menos rápidamente el problema de la deuda, en realidad la salida de este proceso va a ser sumamente dura para la economía argentina y por consiguiente para los que vivimos en la Argentina, Ricardo. Un dato nada más, el tema pasa también por el hecho político. Se puede solucionar el problema de la deuda, gana Fernández. No se soluciona el problema de la deuda, gana Cristina Fernández de Kirchner, que es la que promueve precisamente, está más inclinada al default que el arreglo que tiene Fernández. Yo creo que si el gobierno en algún momento se ve tentado por el default, va a cometer un error muy grave y vamos a padecer de una situación económica muy delicada. Lo cual no quiere decir que tiene que arreglar a cualquier precio, porque, insisto, esto es una negociación y los bonistas también pueden perder si finalmente Argentina defaultea la deuda. Pero lo que sucede es que ese es un lujo que Argentina no se puede dar.